tanto que yo tengo problemas para decidir en cada uno de esos casos cuál fue más beneficiosa en términos generales, porque yo creo que cada una tiene un gran beneficio. Y todo va a depender nada más en este asunto de las dinámicas, de qué punto de vista lo veamos y cuál sea la argumentación que tengamos en nuestra respuesta. La clave de estos juegos es eso, qué tan buenos somos para argumentar. Porque hay quienes predican la mentira, pero argumentan también que parece verdad. Y otros predicamos la verdad, pero no tenemos suficientes argumentos, parece que estamos diciendo mentiras, ¿verdad? Así que qué bueno que las dinámicas también nos traen enseñanza, mis amados hermanos. Mi deseo realmente es que cada uno estemos bien, estemos bendecidos, que tengamos abundante misericordia de Dios en nuestras vidas, que Dios nos esté guardando, nos esté cuidando, que todo vaya bien. Pero si algo no va bien en su vida, mi hermano, mi hermana, sepa y recuerde que el Dios de Daniel, el Dios de aquellos tres muchachos que otra vez, si se dieron cuenta, volvimos a decir Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Pero cómo se llamaban ellos? Ananías, Misael y Azarías. Siempre vamos a los nombres caldeos y dejamos guardados los nombres hebreos. El Dios de cada uno de estos personajes, el Dios de Job, el Dios de Noé, es el Dios nuestro, mis hermanos. Está aquí, hoy, con nosotros. Y está para bendecirnos, para ayudarnos en cualquier necesidad. Sirvo en amor aunque sea amado menos. Sirvo en amor aunque sea amado menos. Un tema desafiante por naturaleza para este año 2026. Dentro de ese gran tema, nuestra serie número 1 se denomina Gastando lo mío. Gastando lo mío, no gastando lo de mi vecino, no gastando lo de mi papá, no gastando lo de mi hijo, no gastando lo de mi esposa o mi esposo, gastando lo mío, no gastando lo de los demás, gastando lo mío, es el tema de esta serie. Y hoy vamos a abordar el tema para suplir necesidades de los hermanos. Para suplir necesidades de los hermanos. Quiero que por favor me acompañe a decir nuestra confesión de fe. Digamos nuestra confesión de fe y luego vamos a buscar un pasaje. Pero digamos primero, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y servimos en amor, aunque seamos amados menos. Amén. Busque Hechos capítulo 4. Y ahí quédese un momento, por favor. Recordarán ustedes que la semana pasada, Hechos 4, la semana pasada nosotros hablamos de que al inicio de la iglesia los hermanos vivían en una verdadera comunidad. Y la palabra comunidad viene del término común, de tener las cosas en común. Ellos tenían en común todas las cosas, es decir, consideraban que no era simplemente una propiedad, sino que ponían a disposición sus propiedades, sus bienes, para ayudar a los hermanos que tenían necesidad. Esa era una verdadera comunidad. Esa idea de comunidad para las iglesias de nuestro tiempo parece ser un poquito difícil de abrazar, o un poquito difícil de tener, de desarrollar tal cual lo hicieron ellos allá en los primeros días de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos amados, fuimos creados en otro modelo económico. Porque nosotros nacimos en otro tiempo. Nosotros somos hijos de la propiedad privada. ¿Cuántos tienen una moto ahí afuera ahorita? Levanten su mano.
¿Y de quién es esa moto, la que está allá afuera? ¿Tuya? ¿Es tuya? ¿O es de la agencia todavía? Aunque así decía un señor, ¿de quién es ese camioncito? Todavía es de la agencia, bueno, no he terminado de pagarlo. ¿Y la moto, quién más? ¿Trajiste moto? ¿Es tuya? ¿Quién más trajo moto? ¿Es suya? De mi esposo, fíjate. Ese es el patrón que nosotros tenemos, es mío. También hay una camioneta que es mía. Y mi esposa dice que es de ella. Entonces yo me tengo que sujetar, digo, sí, es de ella. Pero esa es la propiedad privada. ¿Recuerdan ustedes que desde niños nosotros peleábamos por los juguetes? ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! Y los niños tienen ese concepto de la propiedad privada. Ese es el modelo económico capitalista en el que nosotros nacimos y crecimos y en el que vivimos, hermanos. Por eso a nosotros nos cuesta un poco más desarrollar una vida en comunidad. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, nosotros vamos a ir cambiando en algunos aspectos. La fuerza de la palabra, la sabiduría divina, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace que nosotros vayamos cambiando algunos conceptos, vayamos cambiando algunas definiciones y vayamos cambiando algunas prácticas en nuestra vida. Así que nos volvemos un poco más sensibles a las necesidades de los demás y podemos ayudar a los necesitados, podemos dar ofrendas para las necesidades de otros. Pero nuestro pecunio, nuestro capital nunca está puesto en riesgo. Siempre yo tengo esta parte que me pertenece solo a mí y si yo quiero lo comparto, si no, no. Pero puedo dar una ofrenda, puedo ayudar, puedo dar 100 quetzales para ayudar a esta necesidad. Puedo dar 5 quetzales, puedo dar 1 quetzal al que está en el semáforo. Pero mi capital nunca está en riesgo, salvo en determinadas oportunidades. Y ejemplo de algunas personas que realmente han renunciado a todo y se han dedicado a servir a Dios por entero, renunciando incluso a sus propiedades. Hablo del tiempo presente, hablo de la actualidad. Pero si ustedes me ayudan ahora a leer Hechos capítulo 4, vayan conmigo al verso del 30 y... A ver, permítanme. Del 32 al 35, por favor. La semana pasada leímos en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a leer en el 4. Y dice el versículo 32, siempre les dejo libertad de leer en voz alta si quieren, hermanos, si tienen la Reina Valera de 1960. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Siéntense, por favor, hermanos. Como ven, este texto seleccionado nos muestra que la idea de una comunidad, no un simple vecindario o una colonia, no. Una comunidad en verdad de personas creyentes es factible, es posible cuando tenemos la idea que debemos ayudar a los menos validos o a los más necesitados. Por ello, hoy lo que queremos trabajar, lo que queremos meditar, nos lleva hacia la comprensión de que debemos servir en amor, aunque seamos amados menos, gastando lo nuestro para suplir las necesidades de los hermanos. Y en este pasaje, en el verso 32, encontramos que debemos aprender a tener las cosas en común. Vuelvo a leer el verso 32, póngale mucho sentido, mucha atención.
y la multitud. Cuando decimos multitud hablamos de muchas personas. La multitud, todos los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aprender a tener las cosas en común es lo que nos enseña este versículo. Lo vimos la semana pasada, por cierto. Para poder mostrar nuestro amor a los demás debemos gastar lo nuestro para suplir esas necesidades. Pero observamos que debemos tener las cosas en común para conseguirlo. Además, que la forma de comunidad depende del que tiene y no del que no tiene. Esto es muy importante, porque hablaba yo la semana pasada de que en esta iglesia incipiente, la iglesia primitiva, había mucha generosidad, había comunidad, pero no había gente aprovechada. No había gente que exigía que la ayudaran. Eran los que tenían las propiedades y los bienes, los que de corazón voluntario, impulsados por el Señor mismo, por el Espíritu Santo, decidían vender sus cosas y ponerlas al servicio de los demás. No es que usted tiene bastante, deme a mí. No, no era así el modelo. Eso es bien importante que no lo perdamos de vista. Así que en este marco de cosas, los que poseemos, tenemos la responsabilidad, por decirlo de esta manera, la responsabilidad cristiana de dar a los más necesitados. Y en tanto que los desposeídos no tienen que dar, reciben satisfactores de parte de aquellos que sí tienen. Y como dicen por ahí que la vida es una ruleta, a veces nos toca estar arriba y a veces nos toca estar abajo. A veces nos toca extender la mano para ayudar y a veces nos toca extender la mano para recibir. Y esa es la comunidad. No es que hay un millonario que sostiene a toda la comunidad. No, es una vida en común. Es una vida que se desarrolla en amor y que permite que todos crezcamos de una o de otra manera en compartir las cosas. Esa fue la idea que llevó a los hermanos en la iglesia primitiva a considerar todas las cosas en común. Pero miren estos elementos que menciona nuestro versículo 32, ser de un solo corazón y un alma. Un corazón y un alma. La idea que se centra en el pasaje es actuar, es sentir, es percibir, es hacer de conformidad a la misma intención interna. En otras palabras, es tener el mismo sentir. Que todos en la comunidad tengamos el mismo sentir, la misma motivación interna. Y la motivación interna, esa viene de Dios hacia nuestro corazón, hacia nuestra vida, por el mismo amor de Dios, que es un amor, ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan de los 3 tipos de amores que hay? ¿Cuál es el amor de Dios? El ágape. ¿Qué quiere decir? En términos nuestros. No, ese es el otro tipo de amor. Pero, ¿qué quiere decir ágape? ¿Perdón? Ya se les olvidó. Si hace 10 años que lo estudiamos nada más. Amor ágape, amor sacrificial. Es un amor en el que uno está dispuesto a sacrificarse por los demás. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Esa es la idea. Que ese amor, entonces, ese amor ágape sea nuestra motivación interna, porque entonces nos va a llevar siempre en la misma dirección, siempre con la misma intención, siempre con la misma actitud, siempre con buena voluntad. El corazón, que dice aquí un corazón, alude a la pasión que nos mueve como hijos de Dios a hacer su perfecta voluntad, a desarrollar su iglesia, a ensanchar su reino aquí en la tierra. Pero la otra parte, el alma, es la razón del por qué hacemos esas cosas. Porque hemos entendido que ahora ya no somos solamente criaturas de Dios, sino somos hijos de Dios.
y somos hermanos en Cristo y formamos una comunidad. Entonces está la pasión, la fuerza, pero está también la razón, el entendimiento. No hacemos las cosas a lo loco, lo hacemos con entendimiento. Dice otra parte ahí de nuestro verso 32, que no confesaban que algo era suyo. Yo no culpo ni a hermano Sullivan, ni a hermano Selvin, ni a ninguno de ustedes que diga, ese carro es mío, esa moto es mía, esa casa es mía. Porque como les dije, ese es el patrón en el que crecimos nosotros. Ese es el modelo económico que nosotros tenemos. Pero eso puede ser una manera de hablar, pero con la conciencia de que ese carro no es que yo tenga méritos para tenerlo, o esa casa, no, es por la misericordia de Dios, es porque Dios ha sido bueno conmigo, y el Dios que yo tengo es el Dios de aquel que está necesitado hoy. Entonces Dios quiere compadecerse también de aquel necesitado. Esa es la idea, el no confesar que algo es suyo. No significa irrestrictamente o que usted vaya al registro de la propiedad, mire, quiero poner esta casa a nombre de todos los hermanos de la iglesia. No se va a poder, aunque no somos una iglesia grande, somos muchos para una sola propiedad. Peor si el terrenito es de 7 por 10, muy pequeño para dividirlo entre todos, ¿verdad? Entonces la idea es tener esa conciencia, esa mentalidad y ese sentimiento de que esto no me pertenece a mí porque es de Dios, y lo que es de Dios es de todos. Se trata de dejar de lado la propiedad para considerar que es mejor ayudar a los necesitados o a las necesidades de los demás que estar teniendo bienes y posesiones, que estar acumulando bienes y posesiones. En este sentido creo que tenemos que tomar en cuenta que en la tierra no somos eternos. ¿Cuántos años tiene la persona más grande que usted ha conocido aquí en la tierra? ¿O tuvo? A ver, digan. Yo conocí a un señor de 107 años, en mi pueblo. 107 años. ¿Alguien conoció a alguien de más edad? ¿No? ¿Y qué son 107 años para Dios? Un suspiro, un chasquido de dedos, un abrir y cerrar de ojos. Es una nada para Él. Si dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces 107 años, si 1000 años son un día, 107 años son como, si mucho, una hora, digo yo. Es bien poco, hermanos. Entonces esa conciencia de temporalidad aquí en la tierra no hay que perderla de vista. Nuestra residencia eterna y absoluta está en los cielos. Allá es donde vamos a estar para siempre. Y allá no va a haber necesidades materiales. Allá no va a haber enfermedades. Allá no va a haber, con decir que no vamos a tener ni necesidad del sol, hermano. Con este frío que está haciendo ahora, uno dice, ay, voy a ir a solearme un poquito. Y regresa a los 10 minutos todo colorado, porque se chamuscó con este sol. Allá no vamos a tener esos problemas. Miren qué maravilloso, hermano. Esa conciencia es la que necesitamos desarrollar. Al tener las cosas en común, ellos trataban las cosas como de la colectividad. Insisto, no necesita usted poner las cosas en nombre de los demás, pero usted debe tener esa conciencia de una manera general. No se apropiaban o sentían egoístas de las cosas o de que otro tuviera, sino aquellas posesiones eran un recurso que Dios les había permitido para ayudar a otros. O sea, cada recurso que nosotros recibimos es una oportunidad que Dios nos da de ayudar a otros, de bendecir a otros, de identificarnos con otros. Ahora la pregunta grosera viene en este momento. ¿Cuántos han oído hablar del comunismo? Tampoco, solo hermano Eric. ¿Tienen idea de lo que es el comunismo, hermanos? Hermano Selvin también. ¿Yo? ¿Ok? El comunismo es otra cosa. Alguno podría confundir esta vida en comunidad con el comunismo. Esto no es una forma temprana de comunismo. El comunismo no es koinonía. Lo que nosotros proponemos desde la perspectiva bíblica, lo que la Biblia nos enseña, es la koinonía. El comunismo dice, lo que es tuyo es mío, lo tomaré.
Eso es el comunismo. La koinonía dice, lo que es mío es tuyo, lo compartiré. ¿Ven la diferencia? ¿Qué dice el comunismo? Lo tuyo es mío, lo tomaré. ¿Qué dice la koinonía? Lo mío es tuyo, lo compartiré. Ah, eso es diametralmente opuesto. Me encantó ese pensamiento. Eso es lo que hizo Jesucristo. Eso enseñó Él y nos dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Bueno, entonces pasado este laguito un poco profundo y difícil de asimilar en cuanto a tener las cosas en común, el pasaje nos conduce al verso 33. Y miren lo que dice el verso 33. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo leo nuevamente. Y con gran poder. ¿Poder de quién? De Dios. Los apóstoles, que eran los dirigentes de la iglesia en ese momento, daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta vida en comunidad no era simplemente un modelo de vida humano, no, tenía una base en la cual se sustentaba y que había que pregonar. Todo era basado en la predicación del evangelio. Ellos hacían esto, ellos tenían esta forma de vida en tanto que estaban predicando el evangelio de una manera consistente, de una manera continuada. La iglesia aprendía a vivir en comunidad, teniendo las cosas en común. La obra del Señor era desarrollada, pues los apóstoles actuaron en el poder de Dios, en el poder de nuestro Señor, para dar testimonio de que Jesucristo era Dios, porque ellos daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y entonces la gracia estaba sobre toda la iglesia. Como podemos ver, mis amados hermanos, y espero que esté captando usted ahí en su mente esta idea planteada, es que había una acción humana totalmente antiegoísta. Una acción humana en donde se tenían las cosas en común, pero que era dirigida por la intervención divina a través de la predicación del evangelio. El evangelio entonces caminaba, avanzaba. Dice la escritura que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces estos que venían iban adoptando ese modelo de vida en común. La verdad es que la predicación del evangelio era el centro de la razón de la iglesia, y sigue siéndolo. Es la verdad, es la razón de la iglesia, y todo lo que hacían no solo giraba en derredor del mensaje salvador, sino dependía de él, de ese mensaje, porque hablar de Jesucristo es hablar de vida en comunidad. Hablar de Jesucristo es hablar de amor ágape, como ya dijimos, es el amor sacrificial. Entonces tenemos dos elementos maravillosos: la práctica de la vida en común y la predicación del evangelio de una manera permanente. Eso nos llevaba entonces, o llevaba a la iglesia primitiva, a suplir las necesidades de los demás. No había por qué pedir favor a la Coca-Cola o a la cervecería que nos dieran una ayuda para poder hacer la obra social en la iglesia. No, era una vida en común. Miren lo que dicen los versos 34 y 35, que son los últimos de nuestra perícopa. Dice: así que no había entre ellos, el 34, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. No había necesitados, o había. ¿En qué quedamos? Si no había necesitados, ¿para qué necesitaban esta vida? Y si había necesitados, ¿de qué les servía este tipo de vida?
No, es que no había, precisamente por el tipo de vida que ellos habían adoptado. Por eso es que aquellos que estaban pasando situaciones complicadas, recuerden que la iglesia primitiva, mis amados hermanos, se conformó de una buena base de judíos que creyeron, pero de otros muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén, que vivían en otras ciudades y que venían a celebrar las fiestas solemnes a Jerusalén. Cuando ellos conocieron acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, y especialmente después de la muerte y resurrección de Él, muchos vinieron y se quedaron en Jerusalén. Y traían sus provisiones, ciertamente, pero con el paso del tiempo, estas se fueron terminando, se fueron agotando. Entonces aquellos que estaban radicados en Jerusalén tenían más posibilidades económicas y eran los que podían ayudar a estas personas, a estos hermanos que habían venido de diversas partes y por amor a Dios, que se enamoraron de Jesucristo, se quedaron en la iglesia primitiva. Y es que eso es lo que debe suceder en la iglesia moderna también, que la gente venga con sus necesidades materiales, espirituales, emocionales, viene hecho pedazos a la iglesia, aquí conoce a Jesucristo, aquí conoce el amor de Dios, aquí se da cuenta que se pueden satisfacer todas esas necesidades y se quedan, y se quedan. Eso es lo que ha sucedido en la iglesia por siempre, pero entonces la propiedad de otras personas era lo que sostenía, pero tampoco era mermada la economía de estos últimos. Es decir, no es que el que ayudaba, porque ayudó, ahora se quedó sin nada, que era un riesgo práctico si nosotros lo analizamos, porque dice que vendían sus propiedades. A ver, hermanos amados, ¿cuántos tienen una casa aquí? Levanten su mano. Pero digan la verdad, los que tienen casa, hermanos, no sea, aunque no sea aquí en la capital, si es en Guazacapán está bien, si es en San Miguel Chabá está bien, si es en cualquier otro lado, en Estados Unidos está bien también. Levanten la mano, ¿cuántos tienen una casa? Bajen. Allá en San Marquitos, los que tienen dos casas. Dos casas, ya solo nos queda uno. 3 casas. A ver hasta dónde llegamos, ¿va? El que tenga más va a empezar a vender hoy sus casas. Es que a ese punto voy, hermanos. No es que quiera expurgar o que quiera sacar información aquí, ¿verdad? Para ver a quién le pido ayuda. No, de ninguna manera. De una forma quizás simple pero directa, cuando decimos vender las propiedades, es poner un bien inmueble o un bien mueble, puede ser también, a la venta, y los recursos, el dinero que me dan, por eso yo lo pongo al servicio de los dirigentes de la iglesia para que ellos atiendan las necesidades de los demás. No para atender las necesidades de los dirigentes, sino las necesidades de los que tienen necesidades. Si dentro de ellos entra algún dirigente, pues qué bien, hay que ayudarle también. Pero esta es la idea. Ahora, las propiedades se terminan. Aún si hubiera alguien aquí que tiene 10 casas, o 5 casas, o 3 casas, en algún momento va a terminar de vender las 3 y no les van a decir, mire, ya terminó de vender sus casas, ahora se las vamos a devolver para que las vuelva a vender. Ya no, eso ya no se puede. Recuerden que estamos hablando en qué modelo económico vivimos nosotros. Si nosotros como cristianos vivimos en un modelo económico así y todavía nos absorbe, nos afecta, nos aprisiona, imagínense al que no tiene a Cristo. Este se aferra con más fuerza a las propiedades, hasta agarra las banquetas, hasta agarra la pared suya, hasta agarra 1 metro de su terreno. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, pero se han dado casos de casos, hermanos, porque la gente está obsesionada con las propiedades. Pero si aún los recursos se terminan, aquellos que estaban vendiendo sus propiedades pareciera ser que estaban arriesgando su futuro. Porque tal vez el papá tenía 2 casas porque tiene 2 hijos. Procuró hacer 2 casas y dijo una para cada hijo. Y ahora resultó que vendió las 2 casas. Y entonces pareciera que esto podía provocar daño en algún momento. Pero ellos no se preocupaban por eso.
porque tenían el elemento divino. Y el elemento divino es que Dios hacía grandes cosas, grandes maravillas. Y la iglesia no era estática, era dinámica. La iglesia seguía creciendo. A la iglesia se seguían añadiendo personas. Y como dicen por ahí algunos, a lo mejor a la iglesia, entre todos esos que eran añadidos cada día, que habían de ser salvos, venían peces gordos. Cuando digo peces gordos, me refiero a gente que tenía ya no solo 10 casas, tal vez venía alguno que tenía 20, y ahí seguía desarrollándose esa idea de ayuda. Llegó un momento en que la iglesia empezó a cambiar, obviamente. Ustedes saben, si leemos la historia de la iglesia, y hay un montón de vericuetos por ahí, pero estamos hablando de la iglesia primitiva. No estaban preocupados del mañana, pues basta cada día, dice la Escritura, su propio afán. Eso dice Mateo 6, 32, 33, 34 y ahí en adelante. Cada día trae su propio afán, pero lo que sabían ellos era que hoy deberían ayudar a suplir las necesidades de los que padecían. Ni siquiera estaban pensando aquello que decimos nosotros, hoy por ti, mañana por mí. Ni siquiera eso, ¿va? Porque hay quienes ayudan, pero dicen, pues aquí tiene, hoy por ti, mañana por mí. Ellos no tenían esa idea. Hoy por ti, y si mañana por ti otra vez, ahí voy. Y si algún día por mí, pues el Señor se encargará, no la persona que recibió. De manera que ellos buscaban personas neutrales para la distribución. Y eso me encanta, hermanos. Los apóstoles eran los encargados de distribuir la riqueza para suplir necesidades. No es que la persona directamente hacía aquello. Bueno, yo vendí mi casa, ahora yo voy a ayudar al hermano allá, a la hermana, a la otra hermana, al otro hermano. No, ellos lo traían a la base de la comunidad. Y los que estaban dirigiendo la iglesia eran las personas que Dios había llamado a ser apóstoles, eran las personas más sabias, más conocedoras de Jesucristo, más conocedoras de la doctrina, y tenían la plena confianza de la comunidad. Aquella comunidad confiaba plenamente en esas personas. Como me dijo un día una señorita a mí, yo tengo problemas, todavía tengo problemas, pero en algún tiempo se acentuaron un poco más del manejo de banca virtual de la iglesia en el banco, no voy a decir qué banco, pero en el banco donde tenemos nuestros millones. Y entonces tenía yo ese problema y le decía, ¿dónde puedo abrir una cuenta? Mire, como los jóvenes ahora solo hablan de Nexa, no sé quién será ella, pero Nexa, me dice. Pero ahí que se puede abrir a nombre de la iglesia. No, a nombre suyo, hermano. No, le digo, no, porque eso es de la iglesia. Le digo, pero nosotros sabemos que usted es honesto, hermano, dice ella. Pero eso me lo dijo ella. Nadie más de ustedes me ha dicho que soy honesto. Algunos también me miran con desconfianza. Pero me encantó cuando ella me lo dijo, ojalá toda la iglesia pensara eso, le digo yo. Pero nosotros nos cuidamos de ser buenos administradores de los recursos del Señor, hermanos. Pero aquí esto era lo que me encantaba. Ahí no había bancos todavía, ¿va? Ahí no había todo ese sistema de manejo de recursos, pero había una confianza absoluta en el liderazgo de la iglesia. Eso también habla de fe, habla de credibilidad. Había confianza y convicción. Dios, hermanos, desea que aparte de vivir en comunidad, aparte de depender de Dios y de seguir predicando el evangelio cada día, nosotros, hermanos amados, nos tengamos confianza unos a otros. Aprendamos a desarrollar confianza en el hermano, en la hermana, que no nos va a hacer una mala jugada. Claro, en este tiempo, dice la gente, ya no hay que confiarse ni de su sombra. Y por ahí alguien más bíblico, dice la Biblia, que no confíes ni de la mujer con la que duermes, dice, ¿verdad? Pero no dice del hombre con el que duermes. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, tener ese nivel de confianza, porque es la confianza de una familia. Aunque en algunas familias, algunos les han quedado mal también. Pero, mis amados hermanos, yo creo que esto tenía como consecuencia el crecimiento saludable de la iglesia.
Y quiero aprovechar aquí para dar gracias a Dios, aunque sé que mi esposita lo iba a mencionar, porque el día de ayer se multiplicó el grupo del hermano Álvaro, el grupo 112. Y felicitamos a mi hermano Álvaro, que ha sido un buen líder en nuestra iglesia, hermanos. Bendecimos su vida, la vida de su familia y la vida del grupo. Ahora ya tendremos a partir de este sábado que viene 2 grupos en la isla. Y esperamos que esos grupos vuelvan a crecer los 2 y vuelvan a multiplicarse. Bendecimos la vida de hermano Selvin, que ha estado apoyando ahí a mi hermano Álvaro y ahora será el líder del otro grupo. Y a mi hermano Carlitos, que aquí lo tenemos, me bendice verle, hermano, que va a ser el nuevo anfitrión del otro grupo. Así que estamos contentos. Yo creo que ahí entraría bien un aplauso al Señor, hermano. Caería bien eso, ¿verdad? Damos alabanza al Señor. Es parte, es el resultado de la vida en comunidad. Y para los otros grupos, hermanos, no nos conformemos. Como decía unas palabras muy sabias del hermano ayer, no nos acomodemos. Recordemos que los grupos en un inicio se llamaban grupos familiares de crecimiento, no de mantenimiento, de crecimiento. Entonces, hagamos estas cosas y Dios se encarga de añadir cada día los que han de venir a la iglesia. Si hemos puesto atención, entonces, ayudar a los más necesitados es algo que deberíamos tener en nuestras prácticas cotidianas. Ahora bien, nuestra clave no es simplemente en la asistencia a la congregación o al grupo, sino en compartir para satisfacer las necesidades de los hermanos, sin que nos sea requerido, cuando nosotros podamos. Es algo espontáneo, es algo que viene derivado del amor de Dios en nuestros corazones. Y pidamos a Dios que Él nos dé la sabiduría y la comprensión suficiente sobre él.